Hola, hola, ¿todo bien? Buen día. Buenos días, doctor. ¿Cómo andan? Bien, doctor, ¿y usted cómo está? Estamos hoy a viento en popa. Todavía no me ha agarrado el coronavirus. Que Y siga así, doctor. y No, que usted- y siga ustedes así. tienen que cuidarse, oiga, porque ahora ya está agarrando gente más joven en la segunda oleada. ¿Ha visto, no? Por lo internet, por la prensa, ¿no? Sí, doctor. Hay un rebrote terrible ahora en Inglaterra, Europa, ¿no? Y todo el mundo está temeroso y nadie quiere contagiarse pues un tiempito antes de las vacunas que ya están por llegar, ¿no? Muy bien, entonces vamos a pasar el último tema del temario del tercer parcial, que es Fisiología de la Reproducción 2. Muy bien. Muy bien, aquí tenemos entonces fisiología, sistema hormonal femenino. Muchas de estas cosas ya le hemos pasado en la parte de endocrinología. Ahora vamos a ver todo el sistema reproductivo femenino, que es un poco más largo que el masculino, pero ya muchas cosas, como le digo, la parte hormonal, etcétera, se ha visto en clases anteriores. Pues el sistema hormonal femenino consta de tres tipos de hormonas. Uno, hormona hipotalámica liberadora de gonadotrofina. Dos, hormonas adenohipofisaria, que son la gonadotrofina, folículo estimulante y luteinizante. Y tres, hormonas ováricas, que son los estrógenos y progesterona. Entonces, fíjense que el sistema hormonal femenino está formado por tres tipos de hormonas. La del hipotálamo, que es la hormona liberadora de gonadotrofina. La de la adenohipófisis, que son las gonadotrofinas coriónicas, folículo estimulante y luteinizante. Y por último, de los órganos diana, que es el tercer peldaño, que son las hormonas ováricas, estrógeno y progesterona que produce el ovario. Ciclo ovárico mensual, que es el ciclo menstrual de la mujer. Si ustedes saben ya, los ciclos menstruales de la mujer ya son en otras partes del mundo, ya a través de una materia transversal en primaria, secundaria y peor en universidad, ya la gente sabe todo esto, porque le pasan esa materia que se llama salud sexual y reproductiva, y entonces ya todo el mundo está consciente. Sin embargo, aquí tenemos mujeres en la universidad a punto de salir con el grado de licenciatura y todavía no saben del ciclo ovárico, no saben cómo se puede uno cuidar a través de los días, etcétera, ¿no? Entonces, nuevamente vamos a ver este ciclo ovárico o mensual. Fíjense que el ciclo ovárico mensual tiene dos fases. Aquí en esta diapositiva se ve mejor. Fíjense que el ciclo menstrual de la mujer tiene 28 días, va del día 1 al día 28. Aquí ustedes están viendo, les voy a ver con mi apuntador, día primero y día 28. El día primero del ciclo se considera el primer día de la menstruación, ese es el día 1. Alrededor del día 14 se produce la ovulación, o sea, la caída del óvulo del ovario hacia la trompa. Y el día 28 termina el ciclo menstrual y va a comenzar una nueva menstruación. Entonces, fíjense que esa es, en términos generales, el periodo menstrual en términos cronológicos. Fíjense que ese ciclo menstrual tiene dos fases. La primera fase estrogénica hasta el día 14 y la segunda fase progestacional o lútea. Aquí fíjense que está fase folicular hasta el día 14 y después viene fase lútea del día 14 al día 28. Aquí está mejor, fíjense que la fase folicular, en esta fase hay estrógeno. Y en esta fase lútea hay estrógeno, pero sobre todo progesterona. Sigamos, entonces aquí está el ciclo menstrual por los días. Fíjense del número del día primero al día 28. Alrededor del día 14, estoy aquí con mi apuntador,
alrededor del día 14 se produce la ovulación. ¿Por qué se dice alrededor? Porque no es fijo, se puede adelantar 3 días, se puede atrasar 3 días, entonces, por eso es que ponemos el día 14 como referencia, pero no es fijo. Por eso es que si ustedes ven aquí, dice que los días fértiles son aquí justamente del día 11 al día 16 o 17, que serían 3 días antes o 3 días después del día 14. Y los días infértiles, fíjense, viene del día 1 al día 11 y del día 16 al día 28. Esto lo vamos a entender mejor. Tengo otro dibujo más fácil. Y acá fíjense. Aquí fíjense, está, solamente para que ustedes tengan una idea, aquí tenemos el día 1 se cuenta a partir del primer día de menstruación y va hasta el día 28. Entonces, fíjense, 1, 2, 3, 4, 5, 6, todo el círculo y termina el día 28. Fíjense, desde el día 1 hasta el día 5 está el sangrado de la menstruación. ¿Qué quiere decir? En esa etapa se puede tener relaciones sexuales, no está contraindicado, médicamente no está contraindicado, pero muchos no lo hacen porque por higiene, sí, porque no se sienten bien, etcétera. Pero en esta época del sangrado, fíjense, del día 1 al día 5, también los días son infértiles, o sea que es difícil que se produzca la fecundación. Entonces fíjense que estos primeros días 5, que es el sangrado menstrual, se lo da como sangrado nomás, pero son días infértiles también. Del día 5 al día 11, fíjense, son días infértiles también, o sea que se podría tener relación sexual sí, con poco peligro de gravidez. Y después tenemos del día 11 al día 16, fíjense, son los días más peligrosos, los días fértiles. Y de ahí nuevamente del día 16 hasta el día 28 son días infértiles, entonces ahí se podría tener relación con poco riesgo de engravidar la mujer. Sigamos. Aquí tenemos el ciclo menstrual en las 3 fases que hemos visto. La fase proliferativa, que es del día 1 al día 14, se segrega estrógeno. La fase secretora o lútea, que se segrega estrógeno más progesterona. Y la parte de la menstruación, que es cuando se descama la capa superficial del endometrio. Fase proliferativa, aquí tenemos, bajo la influencia de los estrógenos secretados en cantidades crecientes por el ovario durante la primera fase del ciclo menstrual, las células del estroma y del epitelio proliferan rápidamente. Por eso esta primera fase se llama fase proliferativa y es a base de estrógeno, fase estrogénica o proliferativa, donde se comienzan a multiplicar las células del endometrio para aumentar de grosor el endometrio y estar preparado para una posible anidación si es que se produce la fecundación del espermatozoide al óvulo. Luego tenemos la fase secretora. En la segunda fase del ciclo menstrual, después de la ovulación, se secretan grandes cantidades de estrógeno y progesterona por el cuerpo lúteo. Los estrógenos producen una ligera proliferación adicional del endometrio, mientras que la progesterona produce una notable tumefacción y desarrollo secretor del endometrio. Entonces, fíjense, esta segunda fase, de los 14 hasta el día 28, se llama fase secretora o progestacional o lútea. Aquí está el estrógeno, pero principalmente la progesterona, que está aquí en amarillo, que dice que se vuelve tumefacta esta capa del endometrio, porque comienzan las glándulas endometriales a hacerse más grandes, más hinchadas, tumefactas, preparándose para llevar la nutrición a ese feto que se va a implantar, si es que hay fecundación. Y luego tenemos la menstruación, entonces. Si no se produce la fecundación, entonces el cuerpo lúteo desaparece del ovario, cae la concentración de hormonas, estrógeno y progesterona, y ahí se descama la capa superficial del endometrio y viene la menstruación. Esa es la fisiopatología de la menstruación. Entonces, al día 28 se inicia la menstruación, aparece el cuerpo lúteo en el ovario, disminuye la concentración de estrógeno y progesterona y comienza a descamarse la capa superficial del endometrio
y durante 5 días sale esa sangrasa con material erosionado del endometrio. Sigamos, bueno, aquí está repitiendo los días uno por uno. Aquí tenemos, por ejemplo, el útero. Fíjense ustedes, aquí está en color rojo, bordó. Tenemos la vagina acá abajo y el cuerpo del útero aquí con la cavidad uterina. Y aquí está la trompa. Voy a poner el apuntador. Aquí está la trompa, fíjense. Primer tercio de la trompa, tercio medio de la trompa y el tercio externo de la trompa. El óvulo que produce el ovario, esto amarillo del ovario, comienza a madurar los óvulos, el primero que madura cae aquí a la trompa y aquí en el tercio externo de la trompa el espermatozoide fecunda el óvulo y después de la fecundación ya ese óvulo fecundado viene y se implanta en el endometrio. ¿Ya? Muy bien, sigamos entonces. Aquí está la gestación. Fíjate, la gestación se llama gestación al desarrollo del nuevo ser desde la fecundación hasta el parto, durante aproximadamente 9 meses. Durante los 3 primeros meses al nuevo ser se le llama embrión. A partir del tercer mes se le llama feto. El feto ya tiene su órgano formado a los 4 meses. A los 9 meses mide 50 centímetros y pesa 3 kilos, entonces se produce el parto. Entonces hemos visto entonces que la gestación, los 3 primeros meses se le denomina feto, después, se lo denomina así. Después de los 3 primeros meses se le llama embrión, después de los 3 meses ya se lo llama feto y al finalizar el embarazo ya es un niño, ¿no? Es un nuevo ser que mide 50 centímetros y pesa 3 kilos. Embarazo y lactancia. Si el óvulo es fecundado, se produce la gestación o embarazo que completa su desarrollo y forma un feto a término. La fecundación se produce poco después que el óvulo penetra en la ampolla, antes que un espermatozoide pueda llegar hasta el óvulo, debe atravesar las numerosas capas de células de la granulosa adherida al óvulo, conocida como corona radiada y zona pelúcida que rodea el óvulo. Entonces, fíjense que ustedes ya han estudiado todo esto en embriología. En embriología se estudia toda la parte de la fecundación, se sabe que antes de fecundar el espermatozoide al óvulo tiene que atravesar toda la zona pelúcida, la corona radiada, y recién el doble pechuga fecunda el óvulo y recién se forma un nuevo ser. Sigamos, función de la placenta. La principal función de la placenta durante el embarazo es proporcionar la difusión de los productos nutritivos y el oxígeno de la sangre de la madre hasta el feto. La difusión de los productos de excreción desde el feto a la madre. Entonces, fíjense que la placenta es el conjunto, el paquete vascular que une la circulación materna con la circulación fetal. Por ahí están las arterias y las venas, por donde va a circular la sangre arterial que va a ir a nutrir al feto y va a volver la sangre venosa del feto con todas las sustancias de desecho para que sea vehiculizada por la sangre materna y eliminada del organismo. Entonces, esa es la función de la placenta. Entonces, fíjense aquí abajo, dice, hay 3 razones para explicar cómo la sangre fetal con una PO2 tan baja de 30 milímetros de mercurio puede vehiculizar tanto oxígeno a los tejidos fetales. Entonces, aquí hay una pregunta que dice, ¿por qué la sangre fetal que tiene una presión de oxígeno, una PO2 de 30 milímetros de mercurio, y la PO2 de la sangre materna es de 95 milímetros de mercurio, ¿cómo es posible que la sangre fetal entonces transporte más hemoglobina y más oxígeno que la sangre materna? Entonces, para esa pregunta está esta respuesta. Razones. Primero, la hemoglobina fetal, sintetizada por el feto antes de nacer, tiene una curva de disociación de oxígeno desviada hacia la izquierda, siendo capaz de transportar de 20 a 25 más oxígeno que la hemoglobina materna. Entonces, la primera razón es que la hemoglobina fetal tiene una curva de disociación desviada hacia la izquierda y por eso transporta de 20 a 25 más oxígeno que la de la madre. Segundo, la concentración de hemoglobina en la sangre fetal
es de alrededor del 50% mayor que la concentración de hemoglobina en la sangre materna. Lógico. Si la sangre fetal tiene más concentración de hemoglobina que la sangre materna, entonces esa es la razón por qué transporta más oxígeno la sangre fetal que la materna. Y 3, el efecto Bohr es otro efecto que incrementa el transporte de oxígeno en la sangre fetal. Y acá viene el efecto Bohr en la otra diapositiva. Fíjense que esto es medio complicadito. Yo primero se lo voy a leer y después se lo voy a explicar. ¿Qué es el efecto Bohr? La hemoglobina puede vehiculizar más oxígeno cuando la PCO2 es baja. Entonces, fíjense, cuando la PCO2 es baja, vehiculiza más oxígeno. Cuando es alta, vehiculiza menos. La sangre fetal que llega a la placenta lleva grandes cantidades de CO2, el mismo que difunde de la sangre fetal a la materna. La pérdida de CO2 vuelve la alcalina a la sangre fetal y el aumento del CO2 torna más ácida la sangre materna. Este intercambio hace que la capacidad de combinación del oxígeno con la sangre fetal disminuya y la combinación con la materna. Entonces, eso hace que la sangre fetal, este intercambio hace que aumente la capacidad de combinación del oxígeno con la sangre fetal y disminuya dicha combinación con la sangre materna. Entonces, le voy a explicar. ¿Qué dice? Que cuando la sangre tiene mayor concentración de CO2, transporta menos oxígeno. Y cuando tiene cuando la sangre tiene menor concentración de CO2, transporta más oxígeno, porque es alcalina. Ahora, cuando tiene más concentración de CO2, que es ácida, entonces transporta menos oxígeno. Y entonces, ¿qué va a pasar? Si hemos visto que la concentración de sangre fetal de la hemoglobina era de 30, la PO2 era de 30 milímetros de mercurio y la otra era de 95 milímetros de mercurio, pero ¿qué sucedía? Cuando la sangre fetal viene por la placenta y desemboca, o sea, arroja toda su sangre que viene de la circulación del feto, la vierte en la sangre fetal, en la sangre materna. Entonces, todo ese CO2 que estaba cargada la sangre fetal, es decir, la vierte a la sangre materna. Entonces, la sangre fetal queda con poco CO2 y eso hace que se vuelva alcalina y transporte más oxígeno. Y al vertir más sangre materna. A ver, por favor, Pamela Galvis, por favor, cierre su micrófono. Pamela. Esa bulla que está haciendo, Pamela. Si no, lo voy a silenciar a todos. Bueno, decíamos entonces que sobre el efecto Bohr, vamos a volver de nuevo porque esas interrupciones, pucha mierda, hinchan la guinda. ¿A dónde está aquí el efecto Bohr? Aquí está. Entonces vamos a ver. Aquí está el efecto Bohr. ¿Están viendo la diapositiva de nuevo? ¿Se ve? Sí, doctor. Sí, doctor. Ya, entonces decíamos que ese famoso efecto Bohr era el siguiente. La sangre fetal se vierte en la sangre materna. Entonces, cuando esa sangre fetal viene supercargada de CO2, que es un radical ácido, al vertir esa sangre en la sangre materna, la sangre fetal queda con poco CO2 y se vuelve alcalina. Y al ser alcalina va a transportar más oxígeno. Y la sangre materna que recibió todo ese caudal de CO2 se vuelve más ácida. Entonces va a transportar menos concentración de oxígeno. Entonces ahí está explicado el famoso efecto Bohr. Espero que con eso lo hayan comprendido. Factores hormonales en el embarazo. Fíjense que durante el embarazo hay 4 tipos de hormonas que intervienen. Las primeras son las gonadotrofinas coriónicas humanas, que eran la folículo estimulante y luteinizante, como ustedes saben, producida por la adenohipófisis, con mantenimiento del cuerpo lúteo e inhibición menstrual.
Fíjense que la folícula estimulante es producida por la adenohipófisis y mantienen el cuerpo lúteo en el ovario. ¿Qué produce esa? Produce el mantenimiento del cuerpo lúteo en el ovario para producir estrógeno y progesterona. ¿Cuál es la acción de los estrógenos? Fíjense que los estrógenos producidos por la placenta y el ovario, fíjense que van a mantener la concentración de estrógeno y progesterona. ¿Y qué produce la concentración de estrógeno? Aumenta el tamaño del útero de la madre, aumenta el tamaño de las mamas de la madre, aumenta el tamaño de los genitales externos de la madre. Entonces, fíjense, todas esas que son características sexuales secundarias femeninas son producidas por los estrógenos. Entonces, yo le llevo a preguntar, durante el embarazo, de los estrógenos, ¿qué función tiene? 1, aumentar el tamaño del útero de la madre. 2, aumentar el tamaño de la mama de la madre. Y 3, aumentar los genitales externos de la madre. 3 hormona, la progesterona. ¿Cuál es su función? Nutrición. Hemos visto que la progesterona aumentaba las glándulas que estaban en el endometrio, donde se va a anidar el futuro ser ya menstruado. O sea, la blástula o la mórula, que ya la célula embrionaria primitiva se llama blástula o mórula, y a ese nivel se implanta en el útero. Entonces, ahí lo que le asegura la nutrición a ese nuevo ser que se está implantando en el útero es la progesterona, porque la progesterona mejora y aumenta la producción de nutrientes en las glándulas que están ahí en el endometrio, y disminuye la contractilidad del útero, evitando los abortos. Entonces, ese útero que se contrae con facilidad por la oxitocina, entonces es disminuida esa contractilidad por la progesterona para que no lo aborte al niño esa madre. Entonces, y otra función es ayudar a preparar la mama en la lactancia. Y la cuarta hormona es la somatotrofina. Fíjense que esa somatotrofina, que la vimos como hormona del crecimiento cuando vimos endocrino, es decir, aquí también funciona. ¿Y cuál es su acción? Actúa sobre el metabolismo y la nutrición de la madre y del feto. Entonces, recapitulando, las 4 hormonas que intervienen en el embarazo son la somatotrofina, la progesterona, los estrógenos y la gonadotrofina coriónica. Sigamos. Vamos a ir al parto ahora. El parto, fíjense, es el proceso que da lugar al nacimiento del niño. Hacia el final del embarazo, el útero se vuelve cada vez más excitable hasta que por último comienza a contraerse rítmica y sostenidamente y con tal potencia que el feto es expulsado. Hay 2 grupos de factores que culminan en las contracciones responsables del parto. Si ustedes se recuerdan, cuando yo les di la parte de medio interno, les di circulatorio y vimos los mecanismos de retroalimentación positivos y negativos, no sé si ustedes se acuerdan, deberían acordarse, yo les había dicho que la gran mayoría de los mecanismos de retroalimentación en el hombre, en la persona, son retroalimentación negativa, pero hay un 20% más o menos que son de retroalimentación positiva. De esos había algunos que eran beneficiosos y otros que eran perniciosos. Entre los mecanismos de retroalimentación positiva que yo le dije que eran beneficiosos, estaba el trabajo de parto y estaba la coagulación de la sangre. Y entre los perniciosos yo le estaba diciendo que estaba el asunto de la anemia aguda en un shock hipovolémico y así sucesivamente. Y yo le decía en ese momento que el parto se producía, ¿por qué? Se iniciaba ¿cómo? Ese niño que tiene una presentación cefálica, se rompe en la bolsa, ya sale un líquido, que es el líquido amniótico, y entonces esa cabeza del niño, si es una presentación cefálica, supongamos, se apoya en el cuello del útero. Ese apoyo del cuello del útero, esa estimulación al apoyarse en la cabeza del niño en el cuello, hace que el cuello del útero comience a dilatarse. Al dilatarse el cuello del útero, se encaja más la cabeza del niño. Al encajarse más, se dilata más. Al dilatarse más, se encaja más. Al encajarse más, se dilata más hasta que sale por fin el niño
por ese canal del parto. Es un mecanismo de retroalimentación positivo, beneficioso, y ya yo se lo había descrito anteriormente. Entonces, esa es la dinámica del parto. Sigamos. Vamos a ver ahora detalladamente cuáles son los factores responsables por el inicio de las contracciones del parto. Fíjense que hay factores hormonales que están aquí a la izquierda, que yo he hecho la diapositiva bien multicolor y multisigno, y dice factores en celeste, hormonales en rojo, que aumentan la contractilidad uterina, sigue en celeste. Entonces, estos son los factores hormonales que aumentan la contractilidad del parto. Y vamos a la derecha, están los factores mecánicos en rojo que aumentan la contractilidad del útero. Entonces, vamos a ver cuáles son los factores hormonales. 1. Cociente estrógeno-progesterona aumenta al finalizar el embarazo. ¿Qué es un cociente? Un cociente es el resultado de la operación entre un numerador y un denominador. ¿Qué quiere decir? Si usted pone arriba, por ejemplo, de este cociente, los estrógenos, y abajo como denominador pone la progesterona, entonces ahí usted está elaborando la formación de un cociente, o sea, el producto de esa división entre estrógeno dividido entre la concentración de estrógeno dividido entre la concentración de progesterona, nos va a dar un número. Cuando ese número, ese cociente aumenta, ya sea porque aumentó la progesterona o porque aumentó los estrógenos, porque disminuyó la progesterona, eso ya es el factor hormonal que hace que aumente la contractilidad uterina. El segundo efecto, el segundo factor, es el aumento en la producción de la hormona oxitocina, que es producida por el lóbulo posterior de la hipófisis. Entonces, al aumentar la oxitocina, que hace aumentar la contracción, hace aumentar la contracción del útero. Y tercero, el tercero son efectos de las hormonas fetales, que son la oxitocina, cortisol y prostaglandina. O sea, al finalizar el embarazo, ya el feto, el niño, ya se llama niño, produce hormonas. 3 hormonas, oxitocina, cortisol y prostaglandina. Y eso también aumenta las hormonas que hacen aumentar la contractilidad del útero al finalizar el parto. Entonces, esos son los factores que aumentan la contractilidad, los factores hormonales que aumentan la contractilidad uterina. Ahora vamos a ver los factores mecánicos. Son 2. Distensión de la musculatura uterina, ya os he dicho que cuando se apoya a la cabeza del feto se va dilatando, y distensión o irritación del cuello uterino. Entonces ahí están los 2 factores. Es decir, la distensión de la musculatura del útero, que está explicado por los embarazos gemelares, fíjense, ahí dice embarazo gemelar. Cuando el embarazo es gemelar, o sea, hay dos fetos, hay 2 niños, hay gemelos, generalmente el parto se adelanta alrededor de 20 días, 19 a 20 días. ¿Por qué? Porque hay 2 fetos, hay 2 volúmenes mayor, pues generalmente el feto está alrededor de 3 kilos. Si hay 2 fetos, hay 2 niños, puede ser que estén 4 o 5 kilos, entonces el parto se adelanta. Y la distensión al nacer es porque se apoya la cabeza del feto en el cuello uterino y va dilatando y va dilatando. Entonces, esos son los 2 factores mecánicos que aumentan la contractilidad del útero y facilitan el parto. Y los otros 3 eran factores hormonales que facilitaban la contractilidad del parto. Sigamos. Comienzo del parto, ya lo hemos visto entonces, la teoría de la retroalimentación, de que aumenta la presión, se dilata, se encaja más, se dilata más, se encaja más, se dilata más, se encaja más, hasta que sale el muchacho. Ese es un mecanismo de retroalimentación positiva. Ahora veamos la lactancia. Durante el embarazo, las enormes cantidades de estrógenos secretados por la placenta hacen que el sistema ductal de la mama crezca y se ramifique. Simultáneamente, el estroma glandular aumenta de volumen y grandes cantidades de grasa se depositan en él. Son importantes para el crecimiento de los conductos otras 4 hormonas. Entonces, fíjense, cuando ya va a comenzar la lactancia, el niño va a comenzar a mamar, ya la mama tiene que estar preparada con bastante leche para poder alimentar a ese niño. ¿Y cuáles son las hormonas que intervienen en la preparación de esas mamas para la lactancia? Son 4, fíjense.
La hormona del crecimiento, otra vez la somatotrofina, después 2, la prolactina, 3, los glucocorticoides suprarrenales y 4, la insulina. Entonces, esas 4 hormonas son las que van a preparar a la mama para producir la lactancia, la leche y alimentar al niño recién nacido. Sigamos, aquí tenemos los mecanismos de producción de la leche también. Fíjense que intervienen 2 hormonas. Aquí está la prolactina y la oxitocina. La prolactina va a intervenir estimulando a la mama para producir leche. Y la oxitocina, a través de las células mioepiteliales, va a contraer esas células mioepiteliales para exprimir los conductos galactóforos y pueda salir la leche de la mama. Esos son los 2 mecanismos para la producción de la leche. Uno a través de la prolactina y otro a través de la oxitocina. La prolactina estimula la producción de la leche y la oxitocina, a través de las contracciones por las células mioepiteliales, exprime esa célula para que vayan a los conductos galactóforos la leche y salga por el pezón. Sigamos. Proceso de eyección, subida o suelta de la leche. Entonces, fíjense ustedes que cuando nace el niño recién nacido, la madre, por ejemplo, está con las mamas bien hinchadas, pero lo pone el niño a chupar, a mamar, y no sale nada de leche. Entonces, vamos a ver todo el proceso de eyección, que es el proceso fisiológico de eyección y subida o suelta de la leche, que se llama y que está en comilla ahí. Dice, para que el niño reciba la leche debe ser impulsada de los alvéolos, de la glándula, ¿no?, a los conductos galactóforos. Este proceso se llama subida de la leche y se debe a un proceso combinado neurogénico y hormonal en el que interviene la hormona hipofisaria llamada oxitocina. El mecanismo es el siguiente. 1. Cuando el niño succiona por primera vez, al principio no obtiene prácticamente nada de leche. Los impulsos sensitivos de la succión tienen que ser transmitidos por los nervios somáticos hasta la médula espinal y el hipotálamo, lo cual estimula la secreción de oxitocina y prolactina. La oxitocina hace que se contraigan las células mioepiteliales que rodean la pared externa de los alvéolos mamarios, con el que la leche es comprimida y obligada a pasar a los alvéolos y a los conductos. Así, luego de 30 segundos a 1 minuto de succión, empieza a fluir la leche. Este proceso se llama eyección o subida de la leche. Repetimos entonces. ¿Qué quiere decir? Después que el niño nació, recién nacido, la primera vez que lo pone en los brazos de su madre para que chupe, le ponen ahí la boquita en el pezón y no sale nada de leche. Pero el niño sigue succionando, hay que dejarlo que succione por lo menos 1 minuto y después recién aparece la leche. ¿Y cuál es el proceso a través del cual se produce la subida o suelta de la leche? Hemos dicho que esos estímulos de la succión del niño en el pezón de la mamá va a ser que por vía de los nervios del sistema nervioso que inerva a la mama, va a ir hasta la médula espinal y después de la médula espinal sube por los nervios somáticos hasta el sistema nervioso central. Ahí del sistema nervioso central viene una orden para que se produzca la oxitocina y la prolactina. Al estar presente ya la oxitocina, por las células mioepiteliales comprime los conductos galactóforos y suben allá a la zona de los alvéolos mamarios. Y la prolactina también hace que se desencadene la salida ya de la leche. Entonces, la acción combinada de la oxitocina y de la prolactina ya hace que suba la leche y se suelte la leche en el pezón y pueda salir a través del pezón a la boca del niño. Eso se conoce como subida o suelta de la leche. Sigamos, menopausia. Entonces, entre los 40 y 50 años, los ciclos se vuelven irregulares y no se produce ovulación en muchos de ellos. Transcurridos algunos meses o años, los ciclos cesan. Este periodo durante el cual las hormonas sexuales femeninas disminuyen casi hasta cero se denomina menopausia. La pérdida de los estrógenos provoca notables alteraciones fisiológicas y en la función del organismo como ser. O sea, el 20% de las madres que están ya en la época de la menopausia, entre los 40 y 50 años, sufren algunos trastornos que los vamos a describir ahora. 20% de las mamás.
Primero, sofoco o llamaradas de calor. Las mujeres se quejan, en los consultorios estamos cansados de ver, se quejan, doctor, yo tengo mucho calor, tiene como una llamarada de calor, un calor intenso, excesivo. Muy bien, ese es un síntoma. 2, sensaciones psicológicas de disnea, falta de aire. Se quejan, doctor, yo tengo falta de aire. 3, irritabilidad. La persona se vuelve irritable, por cualquier cosita se enoja y explota. 4, fatiga. Hace algunos trabajos leves y se cansa. 5, ansiedad. Tiene síntomas de ansiedad y angustia. 6, frecuentemente trastornos neuróticos. Entonces, todos esos problemas de ansiedad, de angustia, lleva a situaciones de trastornos neuróticos. Y 7, disminuye la resistencia a los huesos. O sea, los huesos del organismo, de las piernas, de la columna, etcétera, pierden los minerales. Desmineralización se llama. Al desmineralizarse se vuelven frágiles. Un rato. Hola. Hola, yo estoy en clase ya. En 10 minutos te llamo, ¿ya? ¿Ok? No. Muy bien, entonces le decía yo de que la menopausia sucede en la mujer entre los 40 y 50 años y en el 20% de ella produce trastornos que son medio insoportables y tiene que acudir al médico para tratarse. Entre ellos están los sofocos, las sensaciones de disnea, la irritabilidad, la fatiga, la ansiedad y frecuentemente los trastornos neuróticos. Acompañado a eso está el asunto de la... cuando pierde la calcificación de los huesos, fíjense ustedes, es la osteoporosis. Y aquí no dice el nombre, pero esa desmineralización de los huesos se llama osteoporosis. Entonces tiene dolores intensos en los huesos, en la columna, en las piernas, etcétera, y a veces puede tener hasta fractura fácilmente porque tiene poco mineral esos huesos. Muy bien, con eso terminamos entonces este tema que va a entrar como último tema del temario del tercer parcial. Si quieren hacer alguna pregunta, yo voy a activar ahí el correo, o sea, el WhatsApp. Doctor, buenos días, disculpe, yo tengo una pregunta. A ver, adelante, Belén. Doctor, sobre la menopausia, ¿en qué edad dijo que se podía, en qué edad empieza? El rango de edad que aparece entre los 40 y 50 años. Ya, doctor, gracias. Y otra pregunta tengo. Sí. Sé que no nos ha visto en persona, pero ¿nos va a extrañar, doctor? Se la voy a extrañar mucho, voy a llorar mucho ya. Me sueño con ustedes, oiga. Son unos sueños terroríficos. Mentira, Doctor, obvio, ¿nos no. puede? Realmente uno se encariña, yo me encariño con los estudiantes, veo su esfuerzo, su asiduidad, su presencia. Ahora ya en la forma virtual, que ha sido una experiencia muy, muy traumática para nosotros, ¿no? Porque mientras estábamos juntos ahí, nos veíamos personalmente, hay una empatía mayor, hay un conocimiento mayor y lógicamente extrañamos mucho ese contacto directo con nuestros alumnos. Yo personalmente lo extraño mucho. No es lo mismo conectarse fríamente a través de un producto cibernético como es la computación, es decir, la informática, ¿no? Y realmente no es lo mismo, se siente mucho. Yo personalmente lo siento mucho después de tantos años que he sido docente y seguramente los voy a extrañar, pero tengo el consuelo de que deben haber aprendido bastante fisiología y que eso le va a servir mucho para entender las otras materias del pensum de la carrera y lo va a hacer unos brillantes profesionales el día de mañana y eso me satisface mucho y es la compensación que tenemos los docentes de saber que vamos a tener alumnos que van a rendir, que van a ser unos excelentes profesionales y que se van a defender luchando en una profesión por una vida mejor y eso me complace mucho. ¿Ya? Doctor, disculpe, ¿puede verlo? Ya. Sí, Una adelante. pregunta, doctor. Judith, adelante. Sí,
el examen práctico, ¿cómo lo vamos a dar? ¿Va a ser presencial? Ya, no, el examen práctico yo le he dicho eh, va a ser también a través o sea, va a ser virtual, ¿la verdad? Fíjense que ahora, no sé si ustedes están enterados por la radio, por la televisión y todo, la nueva ola de coronavirus, es decir, está causando estragos, oiga, hospitales en los Estados Unidos, en Inglaterra, en Francia, en Italia, están colapsados, no tienen cama de terapia intensiva. Y fíjense que antes más o menos el, la edad promedio que agarraba más el COVID era alrededor de los 60 años, entre 50 y 60 años, o de 50 para arriba. Ahora esta nueva ola terrible, más intensa que la primera, está agarrando entre 20 y 40 años, entonces personas jóvenes. Oye, entonces, es decir, y yo se los digo eso también para que ustedes se cuiden, porque hay los juntas, hay la fiesta de bachiller, la formatura de bachiller y todas esas cosas donde hay aglomeración de gente. Si usted no está preparada, si no hay el distanciamiento, no hay el barbijo, una serie de cosas, se puede arriesgar a infectarse. El mismo SEDE lo ha dicho, el director del SEDE lo ha dicho, yo estaba escuchándolo, de que hay que cuidarse porque la gente piensa de que no, ya pasó y que la vacuna está ahí en la puerta. Entonces sería muy triste que ya cuando la vacuna está en la puerta, alguien de ustedes se infecte o alguien de nosotros nos infectemos y por esa negligencia al final terminemos una terapia intensiva y con muchas probabilidades de morirse, ¿no, verdad? Entonces por eso es que yo les recomiendo mucho cuidado y por eso es que estamos, es decir, todo el 80% de los docentes presiona y está conforme con hacer virtual los exámenes, tanto teóricos como prácticos, porque imagínense, la mayoría de lo que están haciendo ahorita práctico, es decir, son personas que no han podido capacitarse en la parte virtual, no manejan nada, ni plataforma, ni WhatsApp, ni Zoom, y no les queda más otro remedio, porque si no, no se les paga el sueldo, pues si no pasan clase. Entonces no les queda más que la parte presencial, pero es una forma muy arriesgada, muy temeraria eso, y que fíjense ustedes que uno habla para 100 alumnos, para estar trabajando más o menos con seguridad sería que estén solamente 10 alumnos. Entonces, ¿cómo hago yo para tomar un examen final de 200 alumnos en mis dos grupos de fisiología, más de 200 alumnos, tomando solamente cada vez 10? Es decir, me voy a pasar 2 semanas, 3 semanas evaluando, ¿no es verdad? Y corriendo el riesgo de infectarse inclusive. Entonces, Sí, doctor. por eso es que todavía muchos docentes con criterio y responsables y que han podido manejar la parte virtual, lo estamos haciendo virtual, pues, y eso somos la mayoría. Ahora hay una pequeña minoría de irresponsables, como le digo, que no se han capacitado, no han querido capacitarse o no han podido, no sé, y lo están haciendo en forma presencial, llevando al riesgo al propio docente y a los alumnos. ¿Ya? Sí, doctor. Una pregunta más. Sí, adelante. Teníamos que exponer cómo vamos a hacer con la exposición y también el control de lectura. No, ya lo he dicho. En primer lugar, avisarle de que he corrido porque me dijeron de que tenía, parece que patología, el mismo 17 examen. No sé si me dijeron el grupo F y yo para evitar entonces que se le superponga porque hay una determinación de la dirección de carrera de que se debería tomar una sola, las materias por día de un solo nivel. ¿La verdad? No se pueden tomar dos materias de un solo nivel. Entonces, como esa patología pertenece también al segundo año, entonces yo le he corrido el examen del 17 al 18, ¿ya? Entonces el 18 de diciembre va a ser el examen, el tercer parcial de fisiología. Y ahí, bueno, vamos a ver, está la fecha del examen final teórico que va a ser primero. Aquí está colocada para el día 4 de enero, lo habíamos puesto, ¿no es verdad? Para el día 4 de enero, aquí fisiología la habíamos 14 de enero, el final teórico,
y estaríamos, lo puse el 25, pero la voy a correr para el 22 de enero el examen final práctico. Entonces, el 14 de enero el teórico y el 22 de enero el práctico, porque yo voy a viajar al Brasil en esa época. Voy a ir rápidamente, tengo una urgencia, ¿no? Bueno, pero eso es secundario. Entonces, Doctor, disculpe. Doctor, No sé si puede vernos a todos en modo galería. Teníamos algo para usted. Queríamos darle las gracias por todo su esfuerzo que puso a pesar de la forma virtual. En serio, muchas gracias por todo lo que hizo. yo le agradezco del alma. Yo sé que son unas alumnas bien reconocidas a ustedes, porque por eso es que yo me dedico en alma, corazón y vida a esta materia. Hemos trabajado todos estos 6 meses haciendo videos. No es fácil, se trabaja más en forma virtual que en forma presencial, pero hemos asumido ese reto y lo hemos hecho de la mejor manera posible. Yo deseo, es decir, yo creo que han de haber aprovechado en lo máximo posible que se puede en forma virtual y me satisface ese agradecimiento. Ya yo, como les decía, yo estoy viendo y preparando darle un tema para que ustedes hagan un trabajo, ¿ya? Un trabajo final con temas así, vamos a ver si va a ser en grupo, van a ser individuales, y después me lo lleven ahí, ya sea a la secretaría de la carrera, o no sé, podría ser también a la asociación de medicina misma, que funciona ahí al primer piso, ¿se acuerdan, no? Donde está la asociación, donde antes firmábamos la presencia, donde firmamos las clases presenciales, el libro, ¿se acuerdan, no? Ahí está la asociación de docentes de medicina. Entonces tal vez le dé para que ustedes ya en una época, en una fecha límite tal, me lleven ese trabajo, y sobre ese trabajo yo califique ese control de lectura que habíamos dicho y que había de hacer con presentación de un tema y control de lectura. Entonces yo tal vez con un solo trabajo nomás ya le dé el monto total de esos puntos para que puedan ser calculados y promediados con el resto de las notas y sea su nota finalísima, ¿no? ¿Está bien? ¿va a ser un trabajo más el control de lectura o solamente el trabajo? Claro, no, yo quiero, porque no puedo estar calificando pues control de lectura, trabajo, exposiciones, es decir, puta, me voy a pasar otro año más solamente calificando esos trabajos. Entonces yo necesito centralizar toda esa calificación en un solo elemento. Como no puedo hacer exposiciones, porque las exposiciones se hacen en forma presencial, como el control de lectura es otro trabajo más que tengo que calificar, es decir, revisando uno por uno los 200 alumnos. Entonces, yo creo que la forma más práctica y que realmente es viable es darle un trabajo podría ser de un tema, pero ya también ustedes se perjudicarían porque ya muchos han trabajado sobre el control de lectura, ¿no es verdad? Entonces, para no duplicar esfuerzos ni del docente ni del alumno, entonces ese trabajo que ya ustedes están haciendo de control de lectura es el que yo lo voy a hacer, que ustedes me lo hagan llegar a la asociación en una fecha ahí intermedia entre el examen final teórico y el examen final práctico, para que yo lo revise, cosa que al terminar, al tomar el último, que es el examen práctico, ya yo tenga todas las notas en planilla. No sé si dio para entenderme. ¿Está bien? Sí, doctor. ¿Está ok? Entonces, tendríamos en definitiva las 3 notas de los 3 parciales. La 4ª nota sería del examen final práctico. La 5ª nota sería del examen final teórico. La verdad, primero es el teórico y después el práctico. La última nota que voy a tener es del examen final práctico, ya les he dicho. Y la 6ª nota sería la nota del control de lectura, que es el trabajo que ustedes ya están elaborando. ¿La verdad? Entonces, promediando esas 6 notas, yo voy a tener la nota finalísima que la voy a subir al CPD. ¿Está ok? Sí, doctor, se entendió. Ya. Yo, como les digo, después ya cuando estemos en esa fase de examen final, examen teórico, ya ustedes van a saber la ponderación más o menos
de esa última nota del trabajo final sobre control de lectura. ¿Ya? ¿Está bien? Sí, doctor. Muy bien. Un abrazo grande, cuídense. Cualquier duda, ya tienen mi teléfono ahí del grupo, WhatsApp, me pueden preguntar cualquier duda. Vamos a estar en contacto, ¿ok? Un Sí, abrazo doctor, grande, muchas cuídense gracias. y estudien. Ahora Gracias, sí, doctor. vamos a verlo, doctor. Gracias, doctor. Cuídese mucho. Ok, que le vaya bien ya. Cuídense también ustedes, ¿ah? Un abrazo. Gracias, doctor. Gracias, el mejor docente. Chao, chao, chao. ¿ah?